primero que tengo que decir es que esto es un negocio entre particulares. Yo no hice ningún negocio con ningún municipio, yo no hice negocio con ninguna entidad oficial. Yo hice un negocio a nombre de una sociedad que aquí les voy a entregar a cada uno de ustedes copia de la Cámara de Comercio de la sociedad que es la propietaria del predio, y esa propietaria del predio, esa sociedad yo la represento. O sea, fue entre una sociedad que se llama Cima Limitada, Grupo Cima Limitada, y el señor Arturo Giraldo. O sea, un negocio entre dos particulares, lo primero que tengo que hablar. Lo segundo, el señor Jorge Alexander Pérez dice que yo no tenía permisos, y lo dice claramente en las grabaciones que ustedes han expuesto en algunos medios de función. Eso es totalmente falso. Aquí están los permisos y les voy a dar copia de los permisos. Un permiso donde primero yo pido autorización para disponer material seleccionado del aeropuerto a la finca El Encanto. ¿Y por qué del aeropuerto? Porque la primera persona que a mí me abordó para que le permitiera disponer de ese material seleccionado en los predios de la sociedad que yo represento fue los contratistas que estaban haciendo las obras en el aeropuerto. Porque para ellos era obviamente mucho más atractivo, porque primero le quedaba menos de 500 metros y segundo obviamente les podía salir mucho más económico la disposición de ese material. Por eso ustedes en la autorización que me da mi Cortolima encontrarán primero que habla la readecuación del aeropuerto Perales y el parque deportivo, porque eso fue el primer permiso que obtuve. Y el segundo permiso lo pido por solicitud ya cuando se hace el acuerdo comercial con el señor Giraldo. Ese acuerdo comercial me dice que también pida la autorización para poder disponer de materiales que provengan de las piscinas olímpicas. Ahí están los dos permisos. Entonces la primera mentira del señor Chatarrero, cuando dice que no tenía permiso, tenía permiso. Entonces dicen que fue un permiso express. Aquí se les ha explicado permanentemente, pero no quieren entender algunas personas. ¿Qué puedo hacer yo? Este no es una escombrera. Cuando es una escombrera se requiere de unos trámites mucho más largos, se requiere de mayor documentación. Cuando es disposición de material seleccionado, no se necesita sino una sola visita. Es una cosa sencilla, porque lo que pretende es mejorar las condiciones del terreno que usted pretende nivelar. Es más, le quiero decir, el gobierno nacional, en el ICR, el Incentivo de Capitalización Rural, permite, y no solamente, ayuda, sino incentiva. Hay incentivos de capitalización a lo que se denomina ICR para mejorar terrenos. O sea que esa es una de las vocaciones que tiene y de los propósitos tiene la Ley de Recursos Naturales, que los terrenos que tienen algunas deformaciones, que no se pueden ser cultivables o no pueden ser útiles en su verdadera proporción, hay que adecuarlos, y el mismo gobierno a través del ICR permite precisamente subsidios y ayudas para poder mejorar terrenos. En este caso lo que estábamos mejorando era un terreno. Por lo tanto, cuando se pretende mejorar un terreno, no se necesita toda esa tramitología de la que se habla. Entonces, se está diciendo aquí que fue un trámite express. Mire, le quiero decir, el trámite lo empecé a hacer en enero 15. En enero 15, mire, aquí está, en enero 15. Y los permisos fueron saliendo paulatinamente, y es con todo el rigor. Antes creo yo que he sido uno de los que he pedido este tipo de permisos, que he hecho tan riguroso todo este ejercicio, porque la mayoría solamente tienen que solicitar la visita de Cortolima, hacen una visita y al otro día le pueden dar el permiso, porque es apenas un documento muy sencillo. Si ustedes ven aquí encuentran todo lo que hay, todo lo que me decían. Todos estos planos que ustedes ven aquí sobre la mesa, se entregaron a Cortolima en su momento. Solicité inicialmente para una parte. Después, como se habló del aeropuerto, entonces pedí permiso para el aeropuerto, porque siempre hay que advertir de dónde viene el material. Y después pedí para las piscinas y para el parque deportivo. Entonces, el cuento de que esto es un trámite express está alejado de toda realidad. Y aquí se les ha explicado 500 veces, pero no han querido entenderlo, o no quieren entenderlo. La gente no lo quiere entender. Y están a entender como que yo tuviera influencias. Aquí tengo una carta, miren. Una carta que me llegó, que no saqué con copia, que me llegó, donde autorizan al señor Pastor Arciniegas, identificado con cédula de ciudadanía. Miren, la presentó el 23 de julio y se la otorgaron el 11 de agosto, en 20 días.
Miren, aquí está, Paola, mire, por favor, usted, niña. Aquí está, miren. En 15 días, también fue expresa este permiso. Y es las mismas cartas que me dieron a mí, si usted las mismas autorizaciones. ¿Y qué dice? Permitimos, de acuerdo a lo anterior, está autorizado para movilizar material térreo y arbóreo al predio donde se realizó la activación de explotación de reserva ubicado en tal. O se autorizan cuando se trata de material seleccionado o tierra negra. No se necesitan mayores permisos porque lo que se está buscando con eso es mejorar los terrenos, adecuarlos mejor, y esa es un propósito claro de la Ley de Recursos Naturales. Y tan se mejoró que en este momento allí que encontramos, en esos terrenos, encuentran 6 canchas de fútbol del Deportes Tolima, para la Escuela de Fútbol del Deportes Tolima. O sea, cumplió una finalidad importante. ¿Le parece importante que el Ibagué tenga y el Tolima tenga 6 canchas de fútbol para la práctica de esa actividad de los jóvenes de este departamento? Y el otro pedazo de terreno que también hace parte ya propio, porque parte, ustedes deben de saber, se le fue vendido al Deportes Tolima. Antes no se podía hacer mayor cosa, ahora se puede sembrar pasto para obtener de ahí heno. Eso es un propósito claro. Es más, les quiero decir, por eso digo que, con todo respeto, aquí hay que analizar más las cosas. Es más, el señor Chatarrero dice que yo no podía disponer sino solamente en la escombrera del municipio. Eso es falso también, falso, otra falsedad. Eso no es cierto. Todo el que pida la disposición de material seleccionado o pida otra escombrera lo puede hacer. Hay varias, averigüen, ha habido varias depósitos de material, algunos escombreras, otros no. Aquí le acabo de mostrar que aquí le permitieron a un señor también depositar material térreo, ¿cierto? Para poder mejorar un terreno. O sea, no es cierto, es falso que él diga que solamente hay. Es más, yo le diría que yo sentiría que de pronto la escombrera municipal no está ambientalmente habilitada para recibir material seleccionado, porque lo que dice la norma es que no se puede contaminar el material bueno, porque el material que se extrae del suelo es material bueno. Lo que estamos hablando de escombros es los bloques, ladrillo, concreto, cemento, hierro, todo lo que, basura, todo, porque al basurero o a la escombrera municipal llega de todo, mugre, llega de todo, que no puede cobrar. ¿Quién ha dicho que yo no puedo cobrar? Es que yo soy una empresa, por eso me retiré del Senado. Yo antes de llegar al Senado yo era un constructor exitoso en Bogotá, con algunos recursos económicos. Creo que soy de los pocos políticos que entré a la política con cierto capital, y después de tantos años en el Senado me retiro porque precisamente empecé a tener grandes dificultades económicas, y eso lo conocen. Y me retiré precisamente para no combinar la actividad empresarial con la actividad política. Y me retiré en 2010, pero entonces, según eso, por haber sido senador de la República, yo no puedo hacer negocios, yo no puedo tener una actividad empresarial, porque todo lo que haga Mauricio Jaramillo está hecho de mala manera, o seguramente influido por algunas razones de peso, porque como soy político, entonces me facilita, y entonces yo me lleno de dinero o gano un montón de dinero de manera irregular. Eso no es cierto. Yo tengo el derecho, y la empresa que yo represento tiene todo el derecho a tener una actividad comercial. ¿Cómo surge la relación del señor Giraldo conmigo? A mí los primeros que me abordan son los del aeropuerto, los contratistas del aeropuerto, cosa que yo creo que el único error que cometí en todo este proceso es no haber hecho la negociación con los del aeropuerto, porque a lo mejor no estaría metido en este lío. ¿Por qué termino yo aceptando la propuesta que me hace el señor Giraldo? Porque el señor Giraldo, por coincidencias, terminó viviendo en el edificio donde yo vivía. Yo no lo conocía, y cada vez que yo salía me decía que por qué no le permitía disponer allá, que él ya se había ganado unas obras y que él necesitaba, y yo lo digo y lo ratifica él en su declaración. No, porque yo ya tengo un negocio con el aeropuerto, ¿para qué necesito más negocios? Yo en ese momento yo no estaba pensando en nada de lo que podía suceder. Uno actúa de buena fe, y fue tanta la insistencia del señor que le dije, miren, si usted puede cumplir las mismas condiciones que le ofrecen, que es que disponen el material y le dan una compensación, porque ellos van a obtener también un alto beneficio, porque en vez de pagar lo mismo que podrían pagar en una escombrera cualquiera, porque no hay una sola, no, cualquiera,
pues me ofrecían un menor valor y obviamente dentro de los negocios lo que se busca siempre son menores costos para tener una mayor utilidad, que me parece absolutamente legítimo. Y por eso yo termino, yo nunca he sido ni amigo ni nada, yo lo conocí por casualidad en el edificio, vivió en algún tiempo ahí y cada vez que salía me pedía el favor y yo en varias oportunidades le dije que no porque yo ya tenía un compromiso con los del aeropuerto y seguramente pues hoy como están las cosas uno dice bueno, el error fue haber aceptado eso, pero si alguien pudiera pensar lo que va a suceder en el futuro, nos evitaríamos muchos problemas. Que me dicen que es que el señor Chatarrero, que nos confabulamos con el Luis H. Rodríguez y que nos confabulamos con Orlando Arciniegas. Ustedes conocen claramente que yo con ambos me distancié muchísimo tiempo y me distancié precisamente porque fui de los pocos que puse en conocimiento de que la situación que se está adelantando con los diseños de los Juegos Nacionales no era correcta. Así se lo expresé varias veces al alcalde y así lo dije públicamente. Pero si eso no es suficiente para que ustedes piensen, ¿ustedes creen que si yo tuviera algún tipo de relación en ese entonces con el alcalde Luis H. Rodríguez y con el señor Arciniegas, no hubieran apoyado a mí para la gobernación del departamento? Les pregunto a ustedes con sensatez, ¿ustedes creen que si yo hubiera tenido acuerdos, negocios sucios, tanto con el exalcalde como con el señor Arciniegas, no me hubieran apoyado a mí a la gobernación del departamento? Es más, yo rechacé el apoyo del señor alcalde, de todo su equipo. Toda la administración municipal estuvo en contra mía, toda la administración municipal estuvo en contra mía. Y yo podría decir que pude haber perdido por la falta de ese apoyo de la administración municipal, porque un alcalde, por más desprestigiado o mal que le haya ido, con toda la maquinaria que tiene ahí, coloca los 2.000 votos que me faltaron para ganar la gobernación. Pero no me arrepiento, porque yo me sentía en la obligación de no aceptar ese tipo de apoyos, porque yo venía desde hacía mucho tiempo cuestionando el accionar de esa administración municipal. Dice que me dieron 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos que me beneficié. Nada más falso que eso, nada más falso que eso. Miren, señores, lo que la empresa que yo represento le facturó al señor Giraldo fueron 136.740.000 pesos. Eso fue todo lo que se facturó. No fueron ni 1.500, ni fueron nada. Esto está dentro de la contabilidad de la empresa Grupo Cima Limitada, la plata que ingresó. Las facturas que son el producto de esta retención en la fuente están soportadas en la contabilidad de la empresa. 136. ¿Cuánta plata recibió Grupo Cima Limitada de esos 136 facturados? Solamente 80 millones de pesos, porque el señor Giraldo no canceló a la empresa la totalidad de las facturas. Y de esos 80 millones de pesos, me atrevería a decir, porque como yo no sabía de dónde provenía el material, si del parque deportivo o de las piscinas, yo casi que me atrevería a decir que de esos 80 millones de pesos que recibió el Grupo Cima Limitada, máximo 40 millones de pesos se pudieron haber facturado por cuenta de material seleccionado que se dispuso en el predio proveniente de las piscinas olímpicas. O sea, de los 1.500 millones de pesos de los que habla el señor, escasamente provienen de las piscinas olímpicas. La facturación correspondería solamente a 40, máximo a 40 millones de pesos. Hombre, se cabe de su peso cualquier cosa que se diga diferente. Tanto que como el señor Giraldo no le canceló a la empresa, y como esto es una actividad comercial, ¿qué hace un gerente? Demandarlo. O sea, yo demandando a mi supuesto testaferro, vea pues, estoy demandando a mi supuesto testaferro, como dice el señor Chatarrero. Aquí está la demanda, aquí le voy a dar copia de la demanda, un proceso ejecutivo contra el señor Giraldo. Por la deuda. ¿Y por qué? Por la deuda. Porque, claro, yo hice con él un negocio. Y el negocio hay que cumplirlo. Y como no lo cumplió, me tocó demandarlo. Y aquí está, y les voy a dar copia para que ustedes verifiquen si es cierto o no. Entonces, tan extraño, ¿no? Uno, con el que hizo toda esta andanada de corruptela, lo terminó demandando. No, el Chatarrero todo el tiempo se refiere al senador Mauricio Jaramillo. Yo dejé de ser senador hace 7 años. Y dejé de ser senador precisamente para poder hacer negocios. Pero parece que yo estoy inhabilitado para hacer negocios por haber sido senador, porque todo lo que yo haga se me cuestiona, por más que lo haga transparentemente como lo estoy demostrando.
Pero no se les hace extraño que todo el tiempo es el senador Jaramillo, el senador Jaramillo, el senador Jaramillo, el senador Jaramillo. Bueno, ahí les dejo esa inquietud. Ahora, miren, es tan transparente esto. Yo le vendo al Deportes Tolima una parte importante de ese predio que fue el que se pidió autorización para el relleno, para poder hacer la nivelación. Como yo le vendo al Deportes Tolima, llegó el momento en que le tengo que hacer entrega del terreno al Deportes Tolima. El material seleccionado que se siguió disponiendo en el área que le pertenecía, porque era una sola área y se pidió para toda el área el permiso, por lo tanto seguía teniendo el permiso para todo. Pero como yo ya le había hecho entrega de la parte que le vendí, o que la sociedad que yo represento le vendió al Deportes Tolima, en el momento mismo donde yo le hago entrega del terreno, quien le sigue facturando al señor Giraldo es el Deportes Tolima. Es el Deportes Tolima. ¿Sabían ustedes eso? Entonces el Deportes Tolima también se confabuló para toda esta cosa de corrupción, para toda esta patraña que me han inventado. No. Y tenía que hacerlo porque había un negocio y los beneficios del negocio también los obtiene el Deportes Tolima. Si a mí me estaban haciendo un reconocimiento a Grupo Cima Limitada, pues yo tenía que trasladarle ese reconocimiento y ese beneficio adicional al Deportes Tolima. Y ahí está. Y eso demuestra la claridad de este negocio. Porque si hubiera habido algo sucio, pues no le factura, él le factura. Y seguramente si ustedes le preguntan al señor Arturo Giraldo, le va a mostrar las facturas que el Deportes Tolima le pudo haber presentado por cuenta del material que después de la entrega, de haber ellos haber recibido el predio, facturar. Los contratos que ha tenido el señor Giraldo no tengo ni idea, ni me interesan. A mí lo que me interesaba era el negocio que yo tenía con él, nada más. Lo que yo sí le puedo decir es cuánto cuesta, por ejemplo, fácilmente la excavación, el transporte y la disposición final de un material. Yo lo hago porque en la constructora que yo tengo que pagar. Y se paga a cerca de 18.000 pesos el metro cúbico. Eso es lo que vale extraer, transportar y disponer. A mí me cobran alrededor de 18.000 pesos el metro cúbico. Pero ese ya, como le digo, es un negocio entre particulares. ¿Cuánto pudo haber facturado? Pues la misma pregunta, ¿cuánto pudo haber facturado las ferreterías en el parque deportivo? ¿Cuánto pudo haber facturado los subcontratistas? O sea, lo lógico es que en un negocio de más de 100.000 millones de pesos haya muchos subcontratistas que facturen mucho. Lo que tienen que mirar es sencillamente si los precios eran los precios reales o no. Pero independiente de eso, en eso nada afecta al municipio, que es otra cosa que no sé si no han querido entender algunos. Es que cuando un municipio contrata precios fijos. Si el particular subcontrata con otro y contrata en condiciones desfavorables, no es problema del municipio, es problema del particular. Y créame que ningún particular va a negociar con un subcontratista a precios desfavorables. Me han preguntado muchas veces, ¿usted qué cree que puede haber pasado? ¿Por qué el señor Chatarrero, bueno, es que no me acuerdo, no, Pérez. El señor Pérez, prefiero llamarlo por su apellido, así no se merezca más. El señor Pérez, pues hombre, yo podría estar de acuerdo con lo que dijo el señor Arturo Giraldo en una entrevista que le hicieron Nuevo Día. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, pues obviamente ha sido muy fuerte con todos los Juegos Nacionales, han impuesto multas, ha insistido muchísimo, como en su momento yo también insistí cuando vi que el tema de los diseños no estaba bien, pero él ha sido mucho más riguroso en este sentido. Y seguramente hay personas, y no creo que sea solamente él, el que tenga intenciones de venganza, de retaliación. Yo estoy absolutamente seguro que puede haber más personas que se vienen afectadas y, como alguien me dice, en vez de haber reconocido sus propias culpas, tratan de buscar los culpables en otros. Entonces no sería absurdo pensar que detrás de esto hay una retaliación de quienes hoy están en una situación complicada con la justicia colombiana. Y obviamente porque es más taquillero hablar de un ex senador de la República, miren. Hubiera dicho cualquier otra persona, no hubiera pasado a mayores. Y seguramente pensaría uno que detrás de eso hay unos beneficios judiciales. Y para que a la justicia le interesen esa colaboración, pues tiene que ser pues algo que valga la pena, y qué mejor que caiga un político
que ha tenido una trayectoria aquí en el departamento del Tolima. Pero no van a pensar ustedes que entonces porque el señor tiene las razones que tenga para hacerlo, o porque de pronto busque beneficios, entonces uno tenga que aceptar y entonces tenga que esperar. No. Cuando uno no tiene rabo de paja, como dice el refrán, que no debe nada teme, cuando yo he sido criado con unos principios, porque no le he permitido ni le voy a permitir a nadie que ponga en tela de juicio mi honorabilidad. Y cuando lo han intentado hacer, he actuado y he acudido a la justicia para que se retracten, y lo he hecho en varias oportunidades. Y lo seguiré haciendo. Cada vez que una persona, sea la que sea, por importante que sea, un medio, lo que sea, que se pase de la raya, que ponga en tela de juicio mi honorabilidad, haré respetar, porque es lo único que tengo. Eso fue lo que me enseñaron mis padres. Yo no puedo permitir que una familia que toda la vida ha actuado con honestidad, porque podrán, repito, decir todo lo que quieran de nosotros, que el genio, que el no sé qué, que el perrero, todas esas cosas que inventan, pero yo no le puedo permitir que mi honra la vayan a manchar impunemente, y tomaré las acciones que haya que tomar. Y por eso formulé denuncia, no, ya. Le di poder al doctor Humberto Escobar. Y aquí está copia que también le entrego a ustedes. Por los delitos de fraude procesal y falso testimonio. Porque para mí, ahí se tipifican esos dos delitos. Porque todo lo que he dicho, como lo he demostrado con documentos, es falso. Y fuera de eso, presumiría yo que si está buscando con ellos beneficios, pues obviamente estaría pues entrando también en el terreno de otro delito que se llama fraude procesal. Aquí le entrego, eso lo acabo de colocar en el día de hoy a formular la denuncia y se acaba de presentar, y de la cual le doy copia de la presentación. Que la verdad yo me he mantenido muy al margen de todo lo que ha sucedido. Yo pienso que en esto hay que dejar que la justicia actúe, porque tan grave es y tan reprochable es presionar usted a la justicia para que actúe de una manera, como también para que actúe de otra. Y eso a veces pasa. A veces la justicia, movida de pronto por el escándalo mediático, de pronto puede cometer arbitrariedades. Yo tengo que decir que cuando a mí se me abrió una investigación en la Corte, las varias investigaciones que me abrieron, unas por anónimos y otras por denuncias de personas, de delincuentes, como comenté en el pasado, la verdad es que esas presiones son complicadas y uno encuentra que sí hay testigos mentirosos. Yo de pronto, el error que cometí hace 8 años fue no haber denunciado por estos mismos delitos al vagabundo que me denunció a mí la vez pasada de que yo tenía vínculos con la FARC. E hizo un montaje impresionante, escribió un diario. Obviamente no era solamente yo, metió a 6, a 8, a 10 políticos, porque en ese entonces estaban buscando beneficios para poder entrar a la Ley de Justicia y Paz. Y el tipo armó toda una estratagema, hizo un diario, se atrevió a hacer un diario de 80 páginas para poder intentar demostrar que efectivamente todos los que él inculpaba tenían alguna responsabilidad. Entonces, cuando uno ve eso en un proceso, se da cuenta que los delincuentes, con tal de salvar el pellejo, se inventan cualquier historia. Y por supuesto, si uno no está preparado, o de pronto no tiene los documentos a la mano, pues seguramente termina uno envuelto. Y no me cabe la menor duda que en las cárceles de Colombia hay muchos inocentes, como también la inmensa mayoría son culpables. Pero yo, en el caso particular de Ibagué y los Juegos Nacionales, no puedo decir porque no conozco el tema.